Ujú. ¿Cómo se llama esa máquina? Lo que pasa es que está la alesadora, que es la que saca material, está la barrenadora, la que repara los túneles, ¿cachai? Así se llama la barrenadora, la que le saca, la que aumenta el diámetro del cilindro, ¿o no? No, la barrenadora es la que repara el túnel de bancada, la alesadora es la que le aumenta el diámetro del cilindro. Ya, ya. Pero ahí cuando decimos motor, ¿es solamente el bloque motor o se refiere a las partes móviles también del motor? Pueden ser utilizadas para las partes móviles. En la biela podríamos encuadrar el túnel con una barrenadora, pero generalmente el bloque motor. Vale, vale. ¿Quién tiene más dudas? Profe, yo tengo una duda. Dime, ¿cuál es tu duda, Sebastián? Usted dijo que iba a hacer la prueba, que al pasar la alternativa no se iba a poder devolver. ¿Aún piensa hacerla así la prueba, profe? Exacto, pero tienes dos alternativas y dejé solamente la prueba que tenga el puntaje más alto. Ah, profe. No hay promedio de la evaluación. ¿Qué otra duda, muchachos? Yo, profe, ¿con qué Dime, Luciano. artefacto verificamos que la culata esté lisa? ¿Ah? ¿Con qué artefacto yo verifico que la culata esté lisa? O sea, para Acuérdate que determinar si la voy a rectificar o no. con la regla y el filet. Pero para ocupar el filler se tiene que poner en una superficie, se supone plana, ¿cierto? No, pues se supone que tú podéis colocar la culata en una mesa porque estás verificando la planitud de la culata. Tú colocas la regla sobre la culata, apoyada, y uno trata de pasar el filler entre la regla y la culata. ¿Cuánto es el máximo que le puedo sacar a una culata? ¿De rectificado? Sí. Bueno, ahí va a depender de la altura máxima que el fabricante te permita. Recuerda que hay fabricantes que ni siquiera te permiten rectificar la culata. Yo he escuchado que normalmente le sacan décimas. Sí, le sacan en realidad ni siquiera le sacan décimas en forma medida, le sacan hasta que la herramienta es capaz de pasar por toda la superficie de la culata. Porque, me explico, por ejemplo, si la culata está torcida y tú se hace una pasada con la herramienta y van viendo dónde está sacando material la herramienta. Como está chueca, va a sacar en ciertas partes. Entonces van a pasar la herramienta hasta que ella tenga la capacidad de tocar toda la superficie de la culata. Al final es más que una rectificada programada en cuanto a la centésima, es ensayo y error. O sea, la van a cepillar hasta que la herramienta toque en todas partes. ¿Me explico o no, Luciano? Sí, es como una fresa gigante, ¿o no? Claro, exacto. Vamos, más dudas antes de la prueba de mañana. Don Víctor, ¿cómo está? En la evaluación va a entrar toda la materia,
va a entrar toda la materia que tú tienes en el portal. En pocas palabras, lo único que no entra son cálculos. No hay nada de cálculo, pero la prueba va dirigida más que nada a todo lo que es el rectificado de motor, la reparación en sí. Pero solamente entra verificación de culata, block, lubricación y refrigeración, ¿o no? Claro, pero por ejemplo, pueden haber preguntas de distribución. Recuerda que Profe, también no, vimos distribución. no me diga eso, no me diga eso. Tranquilo, pero preguntas básicas, vos, Luciano, como por ejemplo, qué es lo que es una OHB, una OHC, cosas así. Ya me dejó colgado. Como Profe, ¿puede repetir lo que OHB, dijo, porfa? Eso mismo, lo que dijo. OHB o el sistema de distribución cuando el eje de levas va en el bloque y las válvulas van en la culata. OHC es cuando el eje de levas va en la culata. DOHC cuando tiene doble eje leva. A eso se refiere. ¿Qué diferencia hay entre una válvula de escape y una admisión? ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más pequeña? ¿Y el VTEC en cuál entraría, profe? ¿Perdón? ¿El VTEC en qué clasificación cae? El VTEC es una distribución variable electrónicamente. No entra dentro de lo que vimos como la teoría. Ni el VTEC, ni el NEO. Recuerda que VTEC tiene la capacidad de poder variar la alzada como el tiempo, como la permanencia. ¿Estamos? Víctor, en rigor deberían ser todas las clases grabadas, menos las de cálculo. Profe, no sé si está de acuerdo en hacer un repaso de distribución. No sé, digo yo. ¿Distribución? Oiga, profe, a la prueba le puso que partía de las 6:30 Bueno, a ver. de la mañana, sí. Sale el cuestionario, está disponible hasta el martes 18 de las 18:30 hasta, no sé, hasta el Mañana 19. tienen clase a las 13:25, ¿cierto? Sí, profe. A las 13:25 hasta las 13:25 del otro día. Mira, Luciano, Sí, profe. ya aquí tenemos parte del sistema de distribución, ¿cierto? Entonces, la PPT habla de qué es el sistema de distribución, pues y ahí hablamos de los órganos que componen
¿cierto?, los mecanismos que van a regular la entrada y salida de los gases del cilindro de un motor de combustión interna, cómo funciona un sistema de distribución, y ahí hablamos que para conseguir el perfecto funcionamiento nosotros vamos a sincronizar el movimiento de las válvulas con el movimiento del pistón. Pues yo esa sincronización la voy a lograr a través de la puesta a punto, que podríamos decir de alguna manera, ¿cierto?, del eje de levas con el eje cigüeñal, a través de la distribución. Luego hablamos del leva, el diseño, ¿cierto?, el órgano mecánico que recibe el movimiento del eje cigüeñal, lo transmite las válvulas, ¿cierto?, es transformado en un movimiento rectilíneo a través de la leva, como yo veo acá. Hablamos de las características del árbol de leva, acero al carbono, una eje leva tendrá tantas levas como número de válvulas, la posición de las levas o el ordenamiento de esto es alternado, de manera que se produzcan las aperturas y cierres de las válvulas con arreglo en los tiempos. En algunos casos los levas giran apoyados sobre unos cojinetes para evitar el desgaste, como estos que yo veo en la imagen, ¿cierto? Cada válvula del motor ha de abrir y cerrar una vez por cada ciclo. En un motor de 4 tiempos el eje leva debe dar una vuelta por cada 2 del cigüeñal. Hablamos del perfil de la leva, ¿cierto? Determina el movimiento de apertura de las válvulas y el tiempo que permanece abierta. En pocas palabras, una leva va a definir el comportamiento de la válvula a través de la alzada y la permanencia. Si yo veo la imagen acá, la alzada es definida por esta longitud, ¿cierto? Y la permanencia es definida por la cresta. En pocas palabras, por el diseño, porque yo tengo la rampa de apertura donde se comienza a abrir y donde se comienza a cerrar, ¿cierto? Se supone que la válvula se comienza a abrir aquí, está abierta en su máxima presión, comienza el cierre y se termina de cerrar. Eso es lo que nosotros definimos como permanencia. Si yo cambio el diseño de esto, voy a mantener la válvula abierta por más o menos tiempo. A eso se refiere con el comportamiento de la leva. Hablamos de esto, ya no se lo sabe en el diagrama de la distribución, por lo avance la apertura de la admisión, retrasa el cierre del escape. Acá me dice que la válvula, según el diseño de la leva, se comienza a abrir aquí, ¿cierto? Aquí tengo el cruce de válvulas que está definido en este sector. Los ciclos de admisión y escape son los más largos. Ten en consideración qué ocurre cuando el ciclo de escape nuevamente comienza, se refiere al traslape de válvula. Luego habla de las características de las válvulas, que es la función de la válvula. Tiene por misión permitir la entrada y la salida de los gases del cilindro en el tiempo adecuado. Las partes de la válvula, ¿cierto? Vamos a tener el vástago de la cola, la cabeza, el asiento de la válvula. Los tipos de válvula que podemos encontrar en el mercado: la válvula de tulipa, la válvula esférica, la válvula plana. La construcción de las válvulas, y aquí nos vamos a referir generalmente a la válvula de escape, que es por lejos más robusta y distinta a la válvula de admisión, porque es la que tiene que soportar mayores temperaturas de trabajo. Y válvulas enfriadas por sodio, las propiedades, las válvulas bimetálicas, ¿cierto? Válvulas especiales, las válvulas cromadas, cuál es el objetivo, las válvulas nitruradas, ¿cuál es la válvula nitrurada? Esta válvula tiene una capa de nitruros, ¿cierto?, difusionada entre 15 a 20 micrones de espesor, cubre toda la válvula, ¿cierto?, para darle una mayor resistencia al desgaste y a la fatiga de los materiales. Entonces, como está nitrurada, queda de color negro, por eso se le conocen como las válvulas negras. Sigue hablando de las aleaciones de titán, de las válvulas especiales para motores de competición. Y acá está la clasificación de los sistemas de distribución, ¿sí o no? La sistema de distribución SB, que es válvula lateral, donde yo tengo el leva en el bloque y las válvulas en el bloque. Si quieres ver algo que sea demostrativo, podrías ver una imagen de un Ford cabeza plana, ¿cierto? Buscar en YouTube un Ford cabeza plana que trae esta disposición, y no conozco ningún otro que traiga esta disposición. Después tenemos la OHB, que es la que hablábamos al inicio, donde tengo el eje de leva en el bloque y las válvulas en culata, como se ve en la imagen de la izquierda. Después tengo el OHC, como veo en la imagen de la izquierda acá, ¿cierto? Del eje de leva ya está puesto en la culata,
y las válvulas también, y ya tenemos la DOHC, que serían dos ejes de leva. El accionamiento de las válvulas, como accionamos cuando el leva va directamente sobre el taqué, cuando interponemos un balancín y el leva va por la parte alta o el leva va por la parte baja, la distribución propiamente tal, ¿cierto? Si tenemos una correa, tenemos piñones y cadena, qué es lo que hace la correa de distribución, ¿cierto? Una distribución de cadena, por ejemplo acá, los engranajes, cuando son solo engranajes de distribución, hay más ejemplos de una distribución por cadena. Las puestas a punto que dice fábrica, otra cadena de distribución más básica. Fíjate que acá tengo una distribución por cadena que se ve bastante sencilla, pero los levas van conectados en forma interna, como ahí, a través de piñones. Entonces la distribución mueve solo un piñón y el otro va conectado con otro a través de piñones. ¿Qué más? Hablamos de los sistemas de distribución. Eso, solo eso, Luciano. Ahora, enfocado a la prueba, creo que hay una pregunta que habla al respecto a la diferencia entre la válvula de emisión y escape funcional tamaño. ¿Qué más? Material. ¿Perdón? Materiales. Este, más que nada en el material hace No, referencia no, a, el hace material referencia a las de las válvulas válvulas. negras y sería. Profe, Dime. ¿cuántas preguntas tiene la prueba? Y eso tiene relevancia, pero creo que son como 25. Creo. Me parece. Sí, 25. Ahí están. ¿Qué más dudas? Hecho una consulta. Dime, Víctor. Hecho es que en un ramo que yo tengo, que es el servicio técnico, entró en receso. ¿El ramo este entra también o no? O ojalá Sí, no, pero sí entramos en también. receso, entraríamos en receso después de la prueba, Víctor. O sea, eso sería mañana. Ya. Y en caso de que haya alguna comuna que salga de cuarentena y otros todavía estén, todavía siguen Para, eso. para volver a clases, Víctor, la región metropolitana no debe estar ninguna comuna en cuarentena. Ya sí, porque la otra vez yo estaba en cuarentena y los demás no, entonces o sea, yo por sí como estaba no podía ir y Pero ahí no estaba habría, complicado. Sí. pero hicimos Ya dice, clases. eso era así, sí, porque para más o menos tener la idea de eso. Ya Ya. dicen, gracias. Ok. ¿Tiene más dudas sobre Luciano? Don Víctor, ya hablamos recién. Dylan, Sebastián, Iván.
¿Más dudas, muchachos? Vamos a revisar la evaluación, a ver.